Cuando hablamos de cultura solemos pensar en obras de arte, pero la cultura también tiene que ver con la forma en la que vemos, en la que nos explicamos el mundo. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y solo será posible desde un cambio cultural. Ya estamos con dos de las protas de hoy, con Chamaza y Julián Mireles, de la cultura John Social Chu. Muchas gracias por darnos noticias positivas. Graças a ti, Daniel, por tenernos aqui e nos encanta estar em um aspecto positivo Muchas em gracias. rede. Yo encantado porque nos encanta la cultura. No son temas que toquemos todo lo que nos gustaría. Ya tenía ganas, entonces me ha encantado que surgiera la posibilidad de esta entrevista. La cultura y la cultora, que es la primera iniciativa de las que vamos a hablar hoy. Entonces, a mí me parece que es un nombre muy bonito. Contadme de dónde viene esto de la cultora. Bueno, pues la verdad es que la introducción que has hecho nos ha gustado mucho, ¿no? Es qué entendemos por cultura, ¿no? Y de ahí surgió también nuestro nombre, ¿no? Nosotros trabajamos en el sector del arte, la cultura y la creatividad y hicimos diferentes sesiones de lluvia de ideas, de qué queremos hacer, cómo queremos llamarnos, y resulta que cultura y cultivar tienen la misma raíz en el latín. Es decir, que existe una conexión entre la agricultura, entre cultivar, arar, trabajar, mimar la tierra y la cultura, que es mimarte tú, trabajarte, escucharte, tener tiempo para ti. Y ese contexto amplio de la cultura pues nos atrajo mucho y nos parecía que era un nombre precioso para recoger nuestras actividades. Y además también nos gusta mucho que es un femenino, que la cultora es, también te puede venir a la mente una mujer o algo femenino que también es blando, es acogedor, es cercano. Entonces esas características también nos gustaron mucho. Y entonces, pues de todos los socios fundadores y de la lluvia de ideas, pues nos quedamos con esta muy rápidamente, la verdad es que fue muy rápido. Bueno, ¿y cómo cultiváis cultura en la cultura? ¿Qué tipo de proyectos desarrolláis? Pues surgimos y es muy interesante porque nosotros detectamos que existía una necesidad de competencias de los jóvenes que trabajaban en el arte, la cultura y la creatividad, que también es cierto, ¿no? Sentíamos que los jóvenes necesitaban competencias emprendedoras, aprender a comunicar, que muchas veces estás en un sector que te apasiona como la cultura, pero también necesitas herramientas para salir a la calle, ¿no? Y ese fue un poco el detonante. Pero lo curioso es que siempre hemos trabajado de la mano de organizaciones, ¿no? Es decir, Ajá. no lanzamos un proyecto para formar a los jóvenes, sino que suelen ser necesidades de instituciones o de organizaciones que nos llaman para que les ayudemos, ¿no? Y en ese contexto, pues hemos trabajado como si fuéramos el departamento de innovación de diferentes organizaciones, instituciones y profesionales del sector que necesitan probar cosas, resolver sus retos, acercarnos a sus necesidades y cómo pueden tener diferentes ideas para resolverlas. Y entonces ahí se acercan a nosotros y a nosotras y empezamos a trabajar con ellos, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando a estrategias que nos gusta mucho decir que hacemos estrategias bottom-up, que es Ajá. que trabajamos con las organizaciones para acercarlas a las personas y a las personas para acercarlas a las organizaciones a través de metodologías novedosas y creativas, ¿no? Sobre todo. Entonces somos muy de pilotar proyectos, de probar cosas, de escuchar a las personas, de ver sus necesidades, ¿no? Hay muchos proyectos, echando un vistazo a la web, pues es que hay un montón de proyectos. Aquí está la web, lacultora.com. Luego también hablaremos por aquí, por si queréis, también esta es onsocial, bueno, onsocial2.com, onsocial2, no sé cómo queráis, ¿vale? Entonces, creo que precisamente a través de los proyectos es como mejor se va a entender el tipo de trabajo que realizáis. Así que hacéis tantas cosas que no sé por dónde queráis empezar vosotras.
Pues, claro, con este contexto, una línea muy clara es la formación y la transferencia de conocimiento, ¿no? Es decir, existe mucho conocimiento que hay que acercarlo a las Sí. personas y que hay que acercarlo a las instituciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto específicamente sobre cómo el arte, la cultura y la creatividad es una herramienta para promover los derechos humanos. Y entonces, que es lo mismo, ¿no? Es una necesidad de las instituciones y de la sociedad. Entonces, por ejemplo, trabajamos con jóvenes como la fotografía. Es una herramienta muy potente en la que tú puedes dar o quitar derechos a tus amigos, a tus compañeros, a la gente que tienes alrededor. Y además es algo que estamos todo el día utilizando, que es una herramienta creativa y que puede tener mucho poder de dar o de quitar derechos, De ¿no? hecho, tiene demasiado poder, ¿no? O Ya. demasiado poder, no sé si a nuestro favor, pero desde luego vivimos demasiado de la imagen, pero quizá no las sepamos utilizar, ¿no? Efectivamente. Entonces ahí hacemos una reflexión de ese gran poder tiene una gran Ahí responsabilidad, está. ¿no? Y es una herramienta creativa que tenemos que aprender a usarla, ¿no? Y además, pues podemos aprender de cómo se ha usado históricamente con los grandes fotógrafos y los mensajes que se han querido utilizar, el fotoperiodismo, por ejemplo, en situaciones tan tristes como las guerras, ¿no? Y cómo muchas veces ya estamos tan acostumbrados a las imágenes que estamos desvinculados con lo que esa foto quiere transmitir, ¿no? Entonces hay todo un trabajo que hacemos de cómo esas herramientas pues, pueden servir para mucho más, ¿no? En este caso los derechos humanos. Ese es un ejemplo de un proyecto. Claro, además trabajáis con multitud de entidades porque también habéis trabajado a nivel europeo con la gestión del patrimonio público. Hay muchas iniciativas, pues por ejemplo, un momentito que vea la chuleta, pues el tema de, por ejemplo, redes de patrimonio me resultaba bastante interesante, si nos puedes comentar. Sí. Sí, pues es otro de los ámbitos, ¿no? Del arte, la cultura y la creatividad, es el patrimonio cultural, que habla de nuestras raíces, de nuestros ancestros, de nuestras vivencias, ¿no? Y hay algunas tradiciones y algunas vivencias del patrimonio cultural que se están perdiendo, ¿no? Nos estamos olvidando de ellas, que están en los mayores, ¿no? Por ejemplo, estamos trabajando con el esparto y todo lo que es la artesanía alrededor del Qué bueno. esparto. Sí, por ejemplo, el encaje de bolillos y el bordado que históricamente las mujeres desarrollaban, incluso era una fuente muy importante de ingresos. Por ejemplo, las fiestas tradicionales. Entonces, hay muchísimas cosas alrededor del patrimonio cultural que tampoco que desconocemos y que no cuidamos, ¿no? Y nosotros ahí hacemos una tarea de acercarnos a las comunidades, a los ciudadanos, que las mantienen vivas y les grabamos, hacemos vídeos, les escuchamos y para que eso perdure y para que se generen vínculos con la gente más joven, ¿no? Y hay gente interesantísima haciendo cosas chulísimas, por ejemplo, con el Esparto hay talleres con jóvenes, con artistas creadores, con artesanos, es decir, que el Esparto tiene una segunda vida y está presente y genera economía también, ¿no? Pero muchas veces desconocida, ¿no? Y entonces es también ese poner ese foco en el patrimonio cultural y en las comunidades que son portadoras de ese patrimonio. Es curioso cómo en este siglo XXI, ya avanzando al primer cuarto, y con tanta tecnología y tanto que se habla ahora de la inteligencia artificial, y en cambio, o paralelamente, estamos viviendo una recuperación de los saberes tradicionales, ¿no? O sea, pues hay gente que triunfa como Rodrigo Cuevas, o están volviendo determinadas prácticas de hace no de últimamente, ya hace años que se está reivindicando mucho el tema de ciertas artesanías, ¿no? Quizá ahí se ve que hay una necesidad cultural que también es una necesidad de recuperar cierta identidad, ¿no? Que estamos perdiendo a lo mejor. Sí, y es más, por ejemplo, el tejer está incluso de moda, ¿no? Es que cuando tú hablas con señoras mayores que tejen y para ellas es un momento casi de atención plena, de meditación, de relajación, de estar en una cosa que te requiere los cinco sentidos y desconectas de todos los problemas que tienes el día a día, ¿no? Y eso hay muchos jóvenes que lo están descubriendo el valor terapéutico del arte, ¿no? Entonces es muy bonito acercarnos a esas tradiciones y esos saberes tradicionales que has dicho tú, que es interesantísima la palabra, no es un saber,
que ancestral, pues con la mirada contemporánea, ¿no? Inclusive é o prêmio No Conte de Belas Artes, isso é um reconhecimento, é o último prêmio de Belas Artes relacionado à matemática. De hecho, es que es una tendencia que es muy importante. O sea, que es que es así, que lo que es el arte no solamente es el tema estético, sino que es otra manera de estar en el mundo. Me estaba acordando, hace poco participé en una charla, en una jornada en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la cual una parte muy importante de la jornada era hablar con los jóvenes, que era sobre temas de activismo climático, ¿no? Y se quería saber cómo estaban los jóvenes, porque según estudios y encuestas hemos pasado, o la juventud española pasó de liderar la lucha contra el cambio climático a un gran desencanto. Queríamos saber qué pasaba, ¿no? Y dándoles a ellos la oportunidad de ser los protagonistas. Nosotros hablábamos, pero sobre todo ellos, ¿no? Y una cosa que nos llamó mucho la atención es que decían que estaban hasta las narices de las redes sociales. Por supuesto las tienen que usar porque son parte de su mundo, y es que muchas veces decían, es que tenemos que estar dentro porque ¿dónde están las cosas? Pero, aunque tuvieran que estar ahí, estaban hasta las narices. O sea, hay una gran parte de la juventud, y nos sorprendió, pero poco a poco lo estamos empezando a entender, que dice que necesita cosas más auténticas, más de verdad. Cuando decimos que la cultura no es solo una cuestión estética, sino otra manera de estar en el mundo, pues es evidente, ¿no? Otra manera de disfrutar el tiempo, otro ritmo, ¿no? Sí. Ahí está, ¿no? Sí, así es. De hecho, pues con todo este proyecto del patrimonio cultural estamos descubriendo a gente maravillosa y jóvenes, por ejemplo, que deciden cambiar su vida, irse a la Sierra Norte de Madrid a cultivar tomates de forma ancestral porque tienen un sabor impresionante, y resulta que luego los fines de semana vamos todos a degustar esos tomates porque esa experiencia es una vivencia única, ¿no? De que nos vuelve a ese tomate que está producido para tener sabor, no para mandarlo de aquí a China y que siga estando entero, ¿no? Y claro, esos son como los puntas de lanza, que son gente muy valiente, que consigue hacer 180 grados de su vida, y que por eso es importante escucharles. Nosotros decimos la importancia de las buenas prácticas, ¿no? Esas personas, escucharles, darles voz, que los conozcamos, porque a los demás, como dices tú, que estamos en nuestro día a día con las redes sociales intentando buscar 5 minutos, cuando los conocemos son una gran inspiración y nos puede incentivar a reconectar con nuestra identidad, ¿no? Que es muy, muy bonito, muy importante. Es tan interesante lo que hacéis, que no solamente nos parece interesante aquí en Noticias Positivas, sino que, bueno, también la gente que organiza, en concreto el Coworking Triple y Ashoka España, pues las organizadoras de esta beca 8M Emprendedora Social, que está muy bien por las dos partes. Beca 8M, sobre todo ligado al emprendimiento femenino, porque es verdad que, como en todos los campos, también aquí en el emprendimiento hay menos oportunidades para las mujeres que para los hombres, es una realidad. Pero aparte es beca 8M Emprendedora Social, porque además se busca emprendedoras sociales, ¿no? Y bueno, como digo, tanto gusta y tan interesante se ve este proyecto, no solamente aquí, sino que, vamos, que ganasteis esta beca. ¿Qué significó para vosotros participar y ganar este premio? Bueno, primero de todo, é uma honra, ¿no? Estar associado não só como com Triple e Ashoka, pero também Malas Madres, Sí, cierto. que foram essas três que são as promotoras da beca. Nós ganhamos a segunda edição, então temos aí muito orgulho de fazer parte desta rede, porque acaba que se vai criando rede. Para nós ha sido um apoio muito importante, um momento muito importante de mi retorno à cultura, ¿no? La cultura cumplirá 10 anos, a cultura nasce em um contexto, ¿no? De apoio a projetos, incubação a projetos, e sempre ha sido uma plataforma que as pessoas e os profissionais podem estar aí como orbitando, e que foi meu caso, e ha coincidido justo com meu retorno, e a verdade é que foi como unir a parte do momento tão bonito que estava a cultura, porque quando eu ouvi e me deparei, encontrei com projetos muito potentes,
y muy bonitos, porque la cosa de la cultura, de arte y creatividad y también de los trabajos que implican transformación social es que tenemos una tendencia a ir mucho por el lado emotivo y el lado bonito, ¿no? Pero además de ser muy bonito, existe un potencial muy grande de desarrollar productos, servicios y construir herramientas de transferência de conhecimento de maneira que se pueda empreender também. O empreendedorismo social está aqui, não? Hoje em dia, o empreendedorismo social deixou de ser simplesmente um território do terceiro setor, que é o caso da cultura, e nós outros entendemos esta oportunidade, e a beca nos serviu para pivotar e pilotar esses projetos de inovação que conseguimos levar para adelante com a cultura e transformá-lo em algo de serviço à sociedade em distintos sectores, não somente responder demandas de um terceiro setor. E crescer de um modelo associativo a um modelo empresarial não é fácil. Claro. Então, a beca, a verdade é que chegou justo em um momento para muito brainstorm, para muita teoria do câmbio e muito esforço para poder surgir um social tool em meio a isso, não? Claro, porque sobre todo esta beca es una ayuda porque hay un proceso muy importante de acompañamiento, ¿no? O sea, Sí, que eso fue interesante porque es sí. una ayuda a la hora de poner en marcha un proyecto. Os están acompañando profesionales que os van a ayudar y no es nada fácil poner en marcha ningún proyecto o hacer que un proyecto evolucione. Sí, antes mismo de poner acompañamiento es tener visibilidad y poner Claro, valor en lo que tú estás haciendo. E em nosso caso, sempre tuvimos aí esse bloqueio de explicar que nosso propósito também é social através da democracia, em la cultura, a democracia em los tipos de arte, aquilo que se considera arte também, não? claro. E os benefícios da beca, claro, é o acompanhamento, mentorias de Ashoka, e uma coisa muito bonita que também foi surpresa, aunque sabíamos e fomos muito por isso, é ter Triple como nossa casa. Chegar aí e estar na casa de la sustentabilidade e encontrar like-minded people, sabes? Poder fazer sinergias, falar com gente de nossa tribo, não? Aí solemos dizer os bichos, não? Os bichos estão aí juntitos, não? Pájaros de la misma penuje vuelam juntos, ¿no? Y eso también nos empodera. Y además é o networking y claro, acercar a Ashoka. Ashoka es una institución muy reconocida de muchos años, ¿no? En Estados Unidos, mundialmente, y poder acercarnos a ellos y conocer de cerca sus otros proyectos, eso es como si fuera una pílulazita de tudo que eles têm para oferecer dentro de seus programas, que pode ser um empreendimento futuro para nós outros também. Pero a parte disso, está muito bem ter aí Ashoka, levar neste bagaje Ashoka Triple Malas Madres, com o trabalho que faz também os de Malas Madres, é incrível. Y un trabajo bien aprovechado porque os ha servido, bueno, pues para poner en marcha On Social 2, On Social 2, ¿cómo lo llamáis? Sim, nós chamamos um social tool you, um social tool creativity, um social, não, para que pueda jogar aí pouco com o aspecto, porque o que passa com o social é que ao identificar, nós temos muito expertise em las indústrias culturais e criativas, não? E dentro de todo este pivotar dentro dos contextos da União Europeia, da sustentabilidade social, não? Que é o ESG, que é o Environment, Social and Governance, Sí. existe um desenvolvimento muito importante dentro das políticas públicas e das normativas da União Europeia em relação à sustentabilidade social. E aí vimos uma oportunidade, o social estar também dentro de um contexto de transformação social, pero com arte, com cultura e criatividade como ferramenta, não? E esta união das duas coisas, por isso a empresa é um social to arte, cultura e criatividade, é para mesclar esses dois sectores de alguma maneira, pero é uma empresa empresarial de negócio
principalmente porque entendemos que temos um papel muito importante em ajudar muitas comunidades e estamos trabalhando, por exemplo, em 2 sectores muito específicos. Ujú. Nós estamos dentro do setor da transição energética, estamos aí trabalhando e já propostas e desenvolvendo projetos para temas das energias renováveis, que existe aí uma temática muito importante dentro do contexto União Europeia, mas também principalmente Espanha, que é um dos maiores mercados de eólica, de painéis solares. Essas plantas, não, elas suelen instalar-se em área rural, em comunidades que têm sua identidade cultural. E no fim da história existe a necessidade de medidas compensatórias e nós outros creemos que o patrimônio cultural, a identidade cultural, tudo isso que contou Concha, não, de los saberes tradicionais, é uma oportunidade para as empresas e os ajuntamentos e a sociedade civil a serem alianças e que essas medidas não incluam solamente infraestrutura de construção ou outras coisas, mas não, que inclua também oportunidade de participação cidadana, oportunidade de desenvolvimento de patrimônio cultural local. Claro, Desarrollo local. claro, porque muchas veces se pueden negociar contrapartidas que sean, yo que sé, vamos a construir o ayudar a construir una biblioteca o un teatro, pero luego ese centro cultural o educativo hay que llenarlo de actividades, ¿no? Y ahí esa sería la segunda vuelta y entiendo que es donde queréis estar, ¿no? O una de las... Exatamente, exatamente. Como chegas, a chegadas bem que bem. Está muito bem que nos entende, porque nossa intenção é exatamente trabalhar junto com a pata de turismo cultural, de turismo de saberes tradicionais, não? Pero dentro de um contexto de aproveitar esse tecido cultural que já existe aí, não? Generar trabalho, generar emprego, valor a este tipo de ofícios, recuperar ofícios. É o próprio Esparto, se tu entras em um vídeo que não, de conteúdo generado com nós outros e junto com a comunidade de Madrid, vai ver claramente que o Esparto era um modo de vida, existe um maquinário, existe uma técnica por detrás disso, e existem 1000 possibilidades de fazer arte com isso. É o corpo e é o arte, imersos em uma mesma coisa, não? ¿Quieres decir, Y Concha? también la perspectiva que comentabas tú, Daniel, para nosotros es con las personas en el centro. Es decir, si estamos hablando de sostenibilidad social, tiene que partir desde las personas, desde Claro. pensar que cada empresa, cada organización es un ecosistema de personas que está impactando a sus empleados, está impactando a sus clientes, está impactando a las comunidades donde está esa empresa, y eso es un ecosistema de personas que hay que mimar, que hay que cuidar y que hay que contar con ellas. Y que, claro, la deslocalización, Internet y muchísimas cosas ha hecho que estemos muy lejanos de ciertas personas a las que estamos impactando. Y esto hay que subsanarlo, ¿no? Es un reto que tenemos como sociedad. Y por eso pensamos que, y con todo lo que ha contado Julián de las normativas de la Unión Europea, las empresas van a evolucionar hacia la necesidad de tener departamentos para atender esto. Igual que existe un departamento de marketing y ya todos lo tenemos clarísimo, tienes que tener un departamento de sostenibilidad social, de ver a todas las personas que estás impactando y cómo las cuidas, cómo interactúas con ellas, cómo las respetas, ¿no? Y por mucho que estés lejos de donde estás operando, sí, sigues impactando. E nossa ideia é exatamente, nós outros somos uma agência de sustentabilidade social, e nossa ideia é exatamente oferecer e pivotar e pilotar, porque estamos empreendendo e estamos seguras do que o que vamos oferecer é uma necessidade muito importante, e temos já deliberado esses produtos, que são esses programas específicos de sustentabilidade social para medidas compensatórias nas energias renováveis. Existe também muita demanda, porque com as outras, as agências de viagem online,
já existe uma demanda do turismo sustentável, o turismo de novos destinos, o turismo não ir todos para o mesmo Venecia, todos para o mesmo Barcelona, todos para o mesmo Madrid, pero há tantas coisas bonitas, pero há que criar essas oportunidades de destinos novos a esses pueblos, a essas comunidades de maneira sustentável e ponendo valor e cuidando esse entorno. E nós outros sabemos que, através da participação cidadã, do turismo cultural, isso se preserva mais e é sustentável. E o outro serviço que também temos desde um social tool, hacemos como vídeos para organizações, vídeos corporativos, pero não é um vídeo institucional no sentido de que vamos a contar tudo o que hace, não, é um vídeo enfocado em o valor social de aquilo que tua empresa hace. Vemos que já existem muitas empresas que já vão muito evolucionadas dentro do contexto da sustentabilidade ambiental, não cumprem as normativas, e querem dar esse passo mais allá, que, además de cumprir as normativas ambientais, querem estar lançando de primeiro, não ser precursores em o tema de responder às necessidades da sustentabilidade social, de responder às necessidades do próprio consumidor, não? O próprio consumidor de uma marca hoje busca a reputação da consciência da marca. E nós outros ajudamos essas empresas com autenticidade e criar essa narrativa dentro de um contexto do valor social, porque muitas vezes uma empresa tem um papel de valor social que não está nem evaluado e considerado como valor. Então, temos também uma pata muito forte de entender temas da medição do valor social para que, com esse conhecimento que temos, ajudemos as empresas um pouco a comunicar em uma narrativa coerente suas ações de sustentabilidade social. Que seja com cuidado, com comunidade. No, iba a decir que es un muy buen momento para empezar a andar ese camino. A mí me toca, como periodista freelance que trabajo para varios medios de comunicación, hablar mucho de estos temas de la sostenibilidad. Ahora se habla mucho de los criterios ESG o ESG o ASG, ¿no? Que realmente es una especie de evolución de la RSC de toda la vida, porque supone que ahora la sostenibilidad ya no es parte de un departamento de marketing, sino que la sostenibilidad cada vez más tiende a estar en el corazón de la empresa y tener incluso una dirección ejecutiva, pues eso, un director de sostenibilidad, ¿no? O de impacto positivo, hay distintos nombres, ¿no? Y además, casi a finales de año, pues uno de los eventos de Forética, que es una de las entidades más importantes de todo este mundo de la responsabilidad social, en este caso de las corporaciones, de las empresas y también de grandes entidades como pueden ser fundaciones, pues hablaba de la importancia de la sostenibilidad social, ¿no? Y hablaban de que la sostenibilidad del futuro, pues había transitado mucho la sostenibilidad ambiental. De hecho, se tiende mucho a confundir con la gente piensa que la sostenibilidad es solo tema ambiental, cuando hay 17 ODS, ¿no? Y es mucho más amplia. También se debe a que la legislación europea es donde más camino ha recorrido y a menudo pues las empresas empiezan por donde más le puede apretar el zapato, que es por la legislación, y esto es así, pero es verdad que hay empresas y hay entidades como Forética que ya están insistiendo, incluso antes de que se les obligue, porque es verdad, no todo el mundo es igual en todos los ámbitos y también hay gente que está impulsando para que se empiece a abrir brecha en la sostenibilidad social propiamente dicha, ¿no? Y esto me he encontrado, pongo el ejemplo de Forética porque es uno de los ejemplos más claros, pero empieza a haber en todo este mundo de la sostenibilidad ambiental y social dentro del mundo empresarial y de las grandes corporaciones y grandes entidades, pues esta inclinación. Entonces es un muy buen momento para que empecéis con este camino y para que las grandes empresas y fundaciones y entidades hablen con un social chu, desde luego. Qué bien, eso nos encanta tu visión. Por supuesto, seguimos a Forética y el clúster que tiene de impacto social son referente total. Y lo interesante es que nosotros venimos de
de hacer las cosas, ¿no? Hemos estado 10 años haciendo cosas y cuando ha llegado la reflexión de la Unión Europea de poner blanco sobre negro en normativas que serán poco a poco de aplicación a todas las empresas hasta las pymes y le han puesto todo el nombre de la sostenibilidad social y han dado forma, hemos dicho, es que esto es lo que estamos haciendo desde Claro. hace 10 años, ¿no? Entonces, por eso también separar lo que hace la cultura de lo que hace un social, ¿no? Es decir, está claro que lo que hacíamos de arte, cultura y creatividad y con este valor de pilotar, de innovación, tiene un alto valor en sostenibilidad social y también es cierto que tiene tanta fortaleza como para convertirse en productos y servicios con toda nuestra experiencia de 10 años para esos departamentos o servicios de sostenibilidad social que van a ser obligatorios a futuro, pero que aparte de que sean obligatorios, es que nosotros vemos que ya muchas empresas están concienciadas y, como dice Julián, quieren conocer primero el impacto que tienen y avanzar en mejorarlo, ¿no? Entonces, ahí, pues nosotros, el bagaje nuestro no es tanto de consultoría, sino de venir haciendo proyectos y tener ese bagaje de poner en el terreno con proyectos muy cercanos a las comunidades locales, muy cercanos a la ciudadanía, a la participación ciudadana, a la transferencia de conocimiento y esas estrategias bottom-up de acercar, que al fin y al cabo es el principio, ¿no? Acercar a la ciudadanía a las empresas y las empresas a la ciudadanía, ¿no? Es decir, innovación y experimentación en la cultura y estos servicios y productos desde el ámbito que trabajáis de la cultura en un social, ¿no? Básicamente. Exatamente, exatamente. Claro, pero com toda essa experiência de território, não? Porque é um tema que está muito dentro da catedrática, todavia, dentro da universidade. Então, que agora, esse momento, quem trabalha com isso, todos estamos aprendendo e crescendo. Pero o bueno do que temos é, com a experiência é um pouco correr. Hacemos parte também de um think tank de impacto social, sabes? E o mais bonito que eu vejo dentro de um contexto de negócio é a transformação do valor do trabalho social. Hoje, se habla de um trabalho social, tu entendes como uma pessoa que ajuda a los menos favorecidos, não a la miséria, pero entender que cultura, arte, criatividade, que patrimônio, que todo isso também é social, está muito bem, porque isso expande a consciência coletiva para entender que não é só uma pessoa que tem as necessidades básicas que necessita crescer. Todos necessitamos sempre crescer, do ponto que estamos. Eu creio que isso é respeito à unidade, não é ter respeito ao momento que cada um está e cada um tem uma circunstância. E queremos fazer parte disso num contexto empresarial e además ajudar que a economia entenda que é o valor de empreendimento social não é só donação. Claro. Eu não quero um social tool, não queremos que nadie done dinheiro, queremos dar nosso trabalho com qualidade, com entregáveis, pero um trabalho que podemos comprovar que existe um impacto coletivo muito importante. Porque isso é uma maneira, quanto mais empresas de valor social, nesse sentido de sector social surja, saia um pouco do terceiro setor e se mova neste modelo jurídico, mas a política e as legislações criam mecanismos de ajuda, porque hoje em dia não há, sabe? Menos de los que debería, sobre todo en cultura, ¿no? Que, A bueno, cultura está muito protegida por el dinheiro público, não? E nós outros não há que ser assim. Temos vários modelos em vários outros países que se pode aproveitar e fazer com que as empresas também apoiem cultura, arte e criatividade e patrimônio de uma maneira mais sencilla e menos burocrática, não? claro, bueno, aquí habría que hablar de otros modelos. Acaba de aprobarse hace poco la reforma de la ley de mecenazgo. Bueno, se aprobó la reforma en el Consejo de Ministros, pero no sé si ya se ha aprobado en el Congreso. Tiene pinta de que va a salir por unanimidad, porque realmente lo único que hace es establecer un marco mucho más apropiado para el mecenazgo y el patrocinio.
que se espera además, y desde la Asociación Española de Fundaciones se espera que esto sea un antes y un después, y también Uhum. esperemos que esto sea en Legal. el tema cultural, porque es verdad que en este país cuesta lo del tema del... no solamente por trabas burocráticas, es que a lo mejor no tenemos esa mentalidad en ese sentido, ¿no? Quizás no se ha apoyado toda la cultura, todo lo debido, ¿no? Pues no sé. Si vamos a otros países como Francia, por ejemplo, pues es brutal el tema de apoyo a la cultura, ¿no? O en Estados Unidos, a lo mejor Francia más desde lo público, Estados Unidos entiende mucho el mecenazgo y los patrocinios de las empresas, ¿no? Y aquí, bueno, hay más dinero público, pero tampoco si vemos las cifras es que sea tan a lo bestia. Lo que pasa es que, claro, entre un apoyo público que hay, quizá no tanto si comparamos con otros países de nuestro entorno, y el mecenazgo de las empresas, que es verdad que hay mucho por hacer y tienen que ponerse a ello, pues claro, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que precisamente ese despertar que se está viendo, que era Seres, no Forética. Él no me lo dirá tantos eventos como los que yo voy, creo que es un acto de la Fundación Seres, pero es que también Forética está en la É, misma. La Fundación Seres también es otro También. referente. Pero vamos, outra que referência. Seres, Forética, realmente todas las entidades que trabajan en este impulso a la sostenibilidad en sus diferentes formas, Pacto Mundial de Naciones Unidas también están en todos estos temas, ¿no? Pues es verdad que la agenda de la sostenibilidad social está ahí cada vez más y es el momento de dar ese impulso porque hay ese cambio legislativo por fin con esta reforma de la ley de mecenazgo. Las entidades que lo trabajan están hablando de ello. Parece que Sí, todo rema a favor, ¿no? Ojalá, sí, ojalá. sí, la verdad es que ahí todo lo que se avance es buenísimo porque se acelera, ¿no? Es decir, que lo que decías tú, una normativa, una mejora, todo eso es acelerar rapidísimamente. El contexto del impacto social, que la cultura, el arte y la creatividad tiene un alto componente en impacto social, es que es blando y es a largo plazo. Y eso es muy difícil de tangibilizar para Claro. empresas y para entes públicos. ¿Cómo se mide, no? Cómo se mide, ¿no? Pero claro, si nos hacemos reflexiones muy, muy, muy claras, por ejemplo, es cuando echamos en falta, ¿no? O sea, aquí nadie mueve nada por crear una biblioteca, pero tú quitas la biblioteca de un pueblo, Las lías. ¿sabes? Entonces ahí todo es como, no, yo tengo biblioteca. Entonces, cuando son derechos que cuando los pierdes te das cuenta del valor, ¿no? ¿Qué pasó en el COVID, no? Cuando no podíamos ir al teatro, no podíamos salir, no podíamos ir a conciertos, estábamos todos que nos volvíamos locos. O sea, nosotros grabamos un documental sobre el teatro justo cuando abrieron los teatros después del COVID y no hemos hecho nada más emotivo. Los actores, el público, todo el mundo era como, es que esto lo necesitaba para vivir. ¿Sabes? Entonces, ahí hay un trabajo como sociedad muy importante que tenemos que hacer, ¿no? Y dar valor a lo que a lo que es a largo plazo, en que las mediciones, evidentemente, no es todo económico, sino que tienes que esperar años y ver cómo eso impacta en la población y en la sociedad y que eso es tan válido como otras cosas, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que nos movemos y que hay que hacer mucha pedagogía. Entonces, claro, es como nuestra venta no es una venta directa muchas veces, sino porque también tienes que hacer la pedagogía con la institución, con la organización, con el inversor, para que entienda, ¿no? Por ejemplo, este fin de semana hemos estado en Fitur Ajá. viendo stands específicos de pueblos con los que trabajamos y que al final también tienen su stand. Y había un caso clarísimo que nosotros estamos colaborando de empresas que trabajan temas, por ejemplo, de agricultura regenerativa, que tiene que ver con el uso tradicional de la tierra, por ejemplo, empresas artesanales. Y entonces, claro, ellos reclamaban también poder, por ejemplo, tener una parte de su negocio que sea el turismo cultural, ¿no? Porque también vamos a situaciones de empresas más híbridas, ¿no? Entonces decían, el agricultor que estaba con los tomates en la Sierra Norte decía, es que yo hay 3 meses que me viene muy bien que es que tener turismo porque viene gente a tomarse el tomate y para nosotros es un complemento económico fenomenal, diversificamos los ingresos, somos una empresa mucho más sostenible, nosotros económicamente nos damos visibilidad. Entonces, esos modelos a nosotros nos interesan mucho, que es innovación. Es, por ejemplo, incorporar a sectores productivos claramente, como es el turismo, a otros sectores de saberes tradicionales, de agricultura regenerativa y de gente que también tienen modelos de negocio y también pueden
coger esa parte del mercado y de la tarta económica, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, todo eso, visibilizarlo y darle fuerza y que se extienda y explicárselo a las empresas, oye, invierte, apuesta a estos proyectos, porque este agricultor se va a quedar ahí, porque va a tener más Claro, ingresos, claro, va a estar más contento, porque ella es gente joven que vuelve a lo rural con otra perspectiva y tiene capacidades muchísimas de tener modelos de negocios diferentes y que hay que apoyarles, ¿no? Entonces, ahí es nuestra labor pedagógica con la empresa, de lo que decía Julián, invierte en lo social, además de las emergencias, en otro tipo de proyectos que son más de largo recorrido, pero que tienen un alto valor social y un alto impacto, ¿no? sin duda. Además, después de una pandemia tan complicada, yo creo que lo primero que hemos hecho ha sido respirar y volvernos un poco locos y locas y salir a la calle y disfrutar. Pero yo todavía estoy esperando una explosión y un cambio cultural precisamente derivado con este cambio de chip de la pandemia, que es que solo han pasado 4 años. Yo creo que todavía tenemos que sacar muchas conclusiones de lo que pasó y, bueno, ya está habiendo cambios, ¿no? Si empezaba a hablarse del agotamiento de las ciudades en muchos puntos de vista, ciudades cada vez más precarizadas, más contaminadas, con un turismo cada vez más masificado, con gente que hay muchos casos que ya la gente o no puede, o no quiere estar en las ciudades o nos echan. Digo nos echan porque los que vivimos en Madrid tenemos ese miedo de que a la próxima vez que nos renueven el alquiler nos puedan echar, ¿no? Y encima en un entorno cada vez más hostil, ¿no? Que estamos buscando irnos para afuera, ¿no? Pero claro, todo ese magma que la pandemia fue un catalizador más, pues como digo, solo han pasado 4 años y yo creo que tras este primer alivio inicial y este pequeño momento de locura, pues va a empezar a profundizarse mucho más en esos cambios. Y eso también tiene que ver con estos cambios a nivel cultural y esta innovación y creatividad, que ahí tenéis mucho que hacer. O yo espero, es lo que yo espero que pase a nivel social. Y ya hay indicadores de que algo se está moviendo en ese sentido, ¿no? Sí. Mira, Daniel, un proyecto que tenemos ahí un poco en remanente, que evidentemente no podemos ponerlo todo en marcha a la vez, es lo que has comentado, la creatividad. Yo creo que es la competencia clave del ser humano, para poder desarrollarse como persona y crecer, que al Claro. final es lo que necesitamos, ¿no? Crecer como persona, sentirte feliz, encontrar tu hueco, tener, ¿no? Pues hay personas que están 8 horas Pertencer. trabajando. Hay personas que están 8 horas trabajando y luego son unos grandes chefs en su casa y sacan por ahí esa creatividad. Entonces, no nos olvidemos que es la competencia del ser humano, la creatividad. Si conseguimos sacar esa creatividad, yo creo que pasará esa revolución que tú dices. O revolución o evolución, pero desde luego O un evolución. cambio entre el tema de la pandemia, mucha gente que ya no aguanta más en las ciudades, jóvenes que nos dicen que están hasta las narices de las redes sociales, fenómenos culturales que ya están ahí apareciendo, ¿no? Pues eso, Rodrigo Sí, Cuevas, un tipo que triunfa con esas cosas tradicionales. Está claro que algo se está moviendo. sí, yo añado un concepto más, ¿no? Que es el The New Renaissance, The New Bauhaus. The New Bauhaus concepto, el concepto de la Unión Europea. Aí é todo isso que tu está falando, pero agora como encontramos espaços que quepa essa manifestação, essa revolução, essa necessidade que todos temos que sacar de dentro nosso artista interior. Não vamos a ter teatro para todos não ter, fazer sua exibição pero aí também é um trabalho que hacemos muito desde a cultura, desde a inovação. Estamos aí muito metidos em temas de New European Bauhaus, não? Que é exatamente isso, a funcionalidade dos espaços para que seja também espaços de criatividade, não? Há muita gente fazendo coisas distintas. Temos exemplos de um hotel que, ao invés de fazer em seu espaço de eventos, solo eventos corporativos, agora também se hace saraus, teatro, apresentação de livro, e a la vez apoia a comunidade de artistas locais, a artista cobra menos ou não cobra, pero desta maneira cria conteúdo para suas redes para contar o que estou fazendo aqui dentro, sabes? Então, há outras maneiras de trabalhar, pero para trabalhar e para
exercer isso que está dizendo Concha, não é o artista que há dentro de cada um, é necessário espaços públicos, não? Espaços abertos, e eu creio que isso é uma tendência para a juventude. Nos próximos 20, 30 anos, vamos a ter espaços muito cambiados dentro de um contexto de patrimônio histórico arquitetônico, porque a Europa está movendo esta visão, não? Otra manera de trabajar, otra manera de entender el espacio, otra manera de expresarse, otra cultura y el camino hacia otro u otros mundos que son posibles y bastante deseables. Ya estamos terminando la entrevista. Siempre me gusta que mi última pregunta no sea una pregunta, sino simplemente dejaros esa última intervención para que digáis aquello que debe ser dicho y que no se debe quedar en el tintero. Entonces, si quieres, en el sentido de las agujas del reloj, primero Concha y luego Julián, ese último mensaje que queráis dejar importante o como resumen o como conclusión de lo que hemos hablado en este ratito. Bueno, pues a mí lo primero que se me viene a la mente es darte las gracias. Me encanta tu nombre de Noticias Positivas y el trabajo que estás haciendo. Y lo que decía Julián, que al final es encontrarse con gente que está en la misma ola, ¿no? Y con la misma mentalidad, porque eso nos hará fuertes y nos hará poderosos en mejorar como personas, ¿no? Y ser felices, que es lo que todos aspiramos. Así que enhorabuena por Muchas gracias. Pois eu vou um pouco na mesma direção. Eu sou uma pessoa que sou muito do positivo e do reforço positivo e de enfocar em la luz e não na oscuridade. E eu creio que este trabalho que estás fazendo é genial, de buscar notícias positivas e considerar nós outros como positivas é uma honra. E muitas graças e seamos positivos e unimos mais gente positiva para esses cambios com cultura e arte e criatividade em meio disso todo. Todos somos criativos e vamos a expressar-nos juntos nossas criatividades. Todos somos creativos, necesitamos ese espacio. Yo creo que es una muy buena conclusión. Vamos a volver a recordar la web, lacultora.com, la cultora, que es una cultivadora de cultura y quizá vaya de eso, lacultura.com, y con social 2 con número.com, y ahí en estos dos espacios podéis encontrar a Concha y a Julián. Así que muchas gracias por esta conversación. Ojalá volvamos a encontrarnos en el futuro. Yo de vez en cuando voy, además me toca pasarme por Triple, muchas veces precisamente para cubrir alguna cosilla, así que no es descabellado, ya os avisaré cuando vaya por ahí. Genial. Por cierto, también hay una entrevista sobre Triple en concreto que recomiendo a quienes nos estéis viendo porque la verdad es que el sitio da para mucho, se mola muchísimo. Concha, Julián, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Muchas gracias y nos vemos con un café en Triple. A ver si es verdad, nos vemos con un café o con dos, si es muy prontito, dependiendo de la hora. Y aquí os dejamos, a quienes nos estáis viendo, con la nueva sección del Ecomensajero, a ver qué nos ha traído esta semana.